A ver, ajá. Usted como tiene problemas ya con la grabación. ¿Aló? No, no tengo problemas. Ah, ok, está bien, porque me está diciendo, parece como si se detuviera y luego volviera. Bueno, habíamos quedado en esto de lo del gnomon y vamos justamente a entrar en lo de la forma de los números, ¿no? Sí, ya habíamos comentado lo de los cuadrados y habíamos comentado que la manera como... no, muy bien. Voy a recordar lo del gnomon, que en principio eran las agujas de los relojes de sol o las escuadras de los carpinteros, ¿no? ¿Por qué se llegó a la escuadra de un carpintero? Porque cuando se buscó el concepto de gnomon para ampliar el cuadrado de manera que un gnomon lo ampliara manteniendo la forma cuadrada, pues se tuvo que buscar una cosa parecida, una figura parecida a la escuadra del carpintero, ¿no? Y ese concepto se llevó hasta la ampliación de los paralelogramos y entonces estas cosas se llaman gnomon. Esos gnomon son muy importantes porque muchísimas cosas que demostró Euclides las demostró utilizando el gnomon como herramienta. Eso lo vamos a ver también por acá. Entonces, con respecto a los números cuadrados, bueno, siempre empezamos por uno, ¿no? Siempre empezamos por uno, que es el que tiene todas las formas. El uno asume todas las formas. Entonces, uno para formar un número cuadrado, fíjense, le añade un número impar. Añade un número impar. Pero esto es un gnomon de acuerdo a lo que habíamos visto como la escuadra del carpintero, ¿no es cierto? Entonces, si yo añado otro gnomon, ese gnomon tiene 5 elementos, ¿verdad? Entonces ya tenemos 1 más 3 más 5 igual 9. Si añado otro gnomon, ese gnomon tiene 7 elementos y cuando lo sumo lo anterior me da 16. Es decir, la suma de los gnomones me van manteniendo el cuadrado, pero los gnomones son impares. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Simplemente que la suma de números impares consecutivos es un cuadrado. Estas cosas hoy por hoy no tienen valor de prueba desde el punto de vista riguroso, pero nadie puede negar que desde el punto de vista de la evidencia, desde el punto de vista de la intuición, esas cosas nos dicen claramente que eso va a ser así, ¿verdad? Es decir, ya la figura nos ayuda a entender que si sumamos números impares consecutivos, el resultado va a ser un cuadrado. Esto de los puntos que están marcados allí, eso lo hacían los pitagóricos, ciertamente, si era una práctica de los pitagóricos, resolver los problemas mediante piedritas que eran los puntos esos que nosotros estamos marcando allí. Y por supuesto, a partir de allí, como las piedritas en latín, las piedritas en latín son calculi, de ahí viene nuestro famoso, de ahí viene el cálculo, pues de ahí viene la palabra cálculo. Pero quienes primero trabajaron con piedritas para hacer evidencia del resultado fueron los pitagóricos, ¿no? Muy bien. Muy bien, y entonces el concepto puede llevarse más lejos, o sea, pueden haber números poligonales con polígonos de cualquier número de lados. Polígonos, por ejemplo, pentagonales, ¿cómo sería eso? Empezamos con el 1, aquí tenemos la piedrita que corresponde al 1. Bueno, si a partir de ella dibujamos este pentágono, bueno, ahí tenemos 5. Ahí tenemos el número 5. Si extiendo esto de esta manera, fíjense qué es lo que estoy haciendo. Estoy añadiéndole a cada lado una más de lo que había aquí. Por ejemplo, aquí habían 2, bueno, aquí habían 3, aquí 3, aquí 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso me da 12. Lo pueden verificar simplemente sumando, contando. Perdón. Y aquí
lo extiendo, mientras aquí habían 3, aquí hay 4, 4, 4, y eso me da 22. Y así puedo continuar ese proceso. Los hexagonales, bueno, de la misma manera, empiezo por el 1 y luego formo un hexágono que por supuesto va a tener 6 vértices, que son las 6 piedritas. Y entonces puedo añadirle un gnomon. Ahora ya el gnomon no tiene forma rectangular, no tiene forma angular, sino una forma más compleja, pero es el gnomon que hace falta para completar la forma. Recuerden que con el gnomon yo lo que quiero es mantener la semejanza de la figura, ¿no? Entonces tenemos 1, 6, 15 y aquí, por ejemplo, 28. Muy bien. Y heptagonales, por ejemplo. Bueno, aquí 7. Aquí entonces sumo hasta 18. Aquí sumo hasta 34. ¿De acuerdo? Y eso lo puedo hacer con octogonales, con cualquier polígono, de manera que evidentemente todo número natural estará en alguna serie de polígonos, ¿verdad? Todo número natural va a estar en una serie de polígonos, pero además de eso, el 1 va a estar en todas las series. Ahora, fíjense ustedes, esto que parece un simple jueguito, porque es muy fácil, bueno, la matemática de hecho es un juego, Hilbert dijo eso, la matemática es un juego. Y uno, a partir de este jueguito, fíjense que uno puede generar nuevos conceptos. En las secuencias de números poligonales, la progresión aritmética surge de manera natural. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense, aquí está. ¿Cuáles son los números pentagonales? Los números pentagonales son 1, 5, 12, 22, los que acabamos de ver. Bueno, se pueden añadir todo lo que ustedes quieran. Ah, bueno, pero a ver, empiezo, el 1 lo identifico con el 1, pero aquí voy a escribir la diferencia entre estos dos, 5 menos 1, 4. Ah, muy bien, en el que viene 12 menos 5, 7. En el que viene 22 menos 12, 10. Observe, ¿qué tengo acá? Aquí abajo. Una progresión aritmética de razón 3. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos con los hexagonales. En los hexagonales tengo 1, 6, 15, 28. Bueno, aquí está. Si hago este mismo procedimiento, aquí abajo voy a tener 1, 5, 9, 13. Una progresión aritmética de razón 4, comenzando siempre por 1. Los hexagonales fueron 1, 7, 18, 34. ¿Qué números me dan aquí como diferencia? 1, 6, 11, 16. Una progresión aritmética de razón 5. Es decir, para cada sucesión de números de una forma poligonal determinada, tengo asociada una progresión aritmética cuya razón es 2 unidades menos que el lado del polígono con el que estoy trabajando, ¿verdad? Ah, bueno, esa observación me lleva directamente a conseguir una fórmula. Esa observación me lleva directamente a una fórmula. A ver, la suma de los términos de una progresión que empiece en A, de una progresión aritmética que empiece en A y tenga n términos, ya todos sabemos, bueno, eso nos lo enseñaron en bachillerato, que es la mitad de n más 1 por 2a más nr. Y se puede hacer también por utilizando la estrategia de Gauss, ¿no? Y entonces, a partir de allí, se puede conseguir la fórmula del enésimo número poligonal de P lados. Esa fórmula sería un medio de n que multiplica a P menos 2 por n menos P menos 4. Eso, ustedes se ponen a hacerlo y seguro que no tardan 5 minutos en deducirla. ¿De acuerdo? Es una fórmula bastante sencilla, sabiendo esto que tengo acá y viendo esta relación entre, entre los números de las determinadas formas. Entonces, fíjense, salimos de los números, del estudio de los números con su forma,
y llegamos a las progresiones geométricas y llegamos a una forma tan interesante como esta, que tiene bastantes aplicaciones, esta fórmula para los números, para el enésimo número poligonal de Pelado. Muy bien. Entonces veamos, otro tipo de números importante para los pitagóricos fueron los oblongos. Empezamos con el 2. Los oblongos empiezan con el 2, no empiezan con el 1 y ya vamos a ver por qué. La idea de los oblongos es que los oblongos representan rectángulos cuyos lados difieren en una unidad. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2. Por eso empezamos con 2, porque entonces el otro lado sería este nada más, o sea, sería simplemente el segmento que estos números representaban. Entonces, luego le añado este gnomon que es par, ¿de acuerdo? O sea, en este caso le estoy añadiendo los gnomones, pero ahora son pares los gnomones, ¿no? Y aquí estamos. Y entonces tengo acá esto, un número oblongo, entonces viene siendo la suma de números pares consecutivos. Entonces, el gnomon de un oblongo es un número par y, por supuesto, la suma de esos números es igual a n por n más 1. ¿De acuerdo? Porque simplemente es el doble de un triangular. Un número oblongo es el doble de un triangular y eso ya lo vimos cuando habíamos visto los números triangulares. Bueno, muy bien. Esto de los oblongos es una cosa muy interesante porque entonces los pitagóricos interpretaban lo siguiente. El cuadrado es una forma deseable. El cuadrado es una forma que además está limitada porque es una sola, pero los oblongos son todos distintos entre sí. Ese era el planteamiento de ellos. Y entonces ellos separaban los principios de las cosas, separaron los principios de las cosas en 10 pares, ¿verdad? Entonces esos 10 pares, de este lado está lo deseable, del lado izquierdo está lo deseable y del lado derecho está lo indeseable, o sea, con lo que no quisieran conseguirse. Por ejemplo, en el principio es limitado e ilimitado. Eso lo llamaban ellos peras y apeirón. Y es la diferencia que nosotros hoy haríamos entre finito e infinito, ¿no? Entonces ellos al infinito lo detestaban. Los griegos detestaban el infinito, no querían conseguirse con el infinito. Tenían lo que se llamaba, lo que se llamó el horror infiniti, el miedo al infinito, ¿verdad? Ah, bueno, de este lado de lo deseable está lo impar y lo par. De lo deseable está lo impar, de lo indeseable está lo par. En lo deseable, el 1 contra lo múltiple, que es lo indeseable. Y esto muy típico de toda la historia de la humanidad. Dentro de lo deseable está el macho y dentro de lo indeseable está pues la hembra, ¿no? Es la misma cosa, la misma tradición que tenemos de que las religiones también nos plantean este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense que la lista de 10 principios termina en cuadrado y oblongo. Esa lista, a ver, ¿dónde tengo lo que dice mi metafísica? Aquí está. Esa lista está acá, justamente en el... a ver. Ajá, la lista de principios. La lista de principios dice Aristóteles, otros pensadores pertenecientes a este mismo modo de pensar, es decir, al modo de pensar pitagórico, sostuvieron que los principios son 10 y los agruparon en 2 columnas paralelas, que son estas que ustedes ven acá. Y fíjense que lo oblongo está justamente dentro de la parte derecha, que es los principios no deseados.
¿verdad? Entonces, lo cuadrado representa una forma única, mientras que lo oblongo, al decir pitagórico, representaba múltiples formas. Bueno, pero entonces vamos a analizar un poquito las técnicas que ellos utilizaban para llegar a ciertos resultados. Por ejemplo, un oblongo es la suma de dos triangulares iguales. Bueno, eso ya lo vimos. Ya vimos que a un triangular lo montamos encima de sí mismo y entonces me queda justamente un oblongo. Aquí este tiene n elementos y aquí tengo n más 1 elementos. ¿No es cierto? Ok. Entonces eso quiere decir que 2 veces la mitad de n por n más 1 es n por n más 1. Muy bien. Otro teorema. Un cuadrado es la suma de dos triangulares consecutivos. Aquí está. Aquí tenemos dos números triangulares. Este número triangular tiene una unidad menos que este, o sea, se construye con una unidad menos que con lo que se construye este que está acá. Es decir, la mitad de n menos 1 por n más la mitad de n por n más 1 es igual a n cuadrado. Esto es una fórmula que es fácil, para nosotros es fácil, pero ellos veían eso era a partir de esta figura que tenemos acá. 8 triangulares más la unidad es un cuadrado. Fíjense esto es un teorema muy lindo. Este es un teorema muy lindo. A ver, aquí tenemos un oblongo. Ya sabemos que los oblongos son dos triangulares iguales, ¿verdad? Ok, entonces yo coloco este otro oblongo aquí. Obsérvese que lo estoy poniendo mientras este lo puse, digamos, acostado. A este otro lo puse parado, ¿no? Entonces, evidentemente, como un oblongo tiene un número más en una dimensión que en la otra, al ponerlas así, lo que me queda es una disposición de un número impar de puntos, ¿verdad? Un número impar de puntos. Entonces continúo, coloco otro oblongo aquí, coloco otro oblongo aquí y ya llevo los 8 triangulares iguales, ¿verdad? Porque coloqué 4 oblongos y me queda un hueco en el centro. Bueno, eso me completa el cuadrado que me faltaba. Ahí está la demostración del teorema. 8 triangulares iguales más la unidad es igual a un cuadrado. Bueno, es decir, 8 por la mitad de n por n más 1 es igual a 2n más 1 al cuadrado. Obsérvese, un cuadrado de lado impar. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en un tema muy interesante. El tema que además dio origen a uno de los teoremas más importantes de la matemática, cual fue la conjetura de Fermat, ¿verdad? Que es el tema de las ternas pitagóricas. Este triángulo que está aquí, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? De lados 3, 4 y 5. Este triángulo parece ser que es un aporte egipcio que recibió Pitágoras, porque los agrimensores egipcios, para construir las pirámides, a la hora de necesitar un triángulo rectángulo, anudaban las cuerdas de esta manera. Aquí tengo 2 nudos, 3 nudos, 5 nudos, 9 nudos. Las anudaban con 9 nudos a distancias iguales y dejaban 2 extremos iguales. Entonces ellos sabían que cuando juntaban en línea recta eso, el triángulo que les quedaba era recto y con eso podían hacer construcciones. ¿De acuerdo? Eso parece ser que es un aporte egipcio a Pitágoras. Pero por supuesto, a la mente de un griego, la pregunta es, bueno, pero ya va, el único triángulo rectángulo con el que puedo, que puedo mirar como de números enteros, cuyos lados son números enteros, es este que está aquí. ¿O hay otros triángulos rectángulos? Bueno, rápidamente se dieron cuenta de que sí, de que había otros triángulos rectángulos de lados enteros. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llegamos a ellos? Muy bien. Bueno, la forma más fácil es
haciendo equivalencia con el triángulo 3, 4, 5. Es decir, aquí tengo mi triángulo 3, 4, 5 y tomo aquí uno que sea semejante con él. Bueno, ya eso. ¿Y cómo cómo se resuelve eso aritméticamente? Bueno, multiplicando los lados de este por el mismo número, los tres. Aquí tenemos, por ejemplo, 6, 8, 10, 12, 16, 20, multiplicando por 4, 15, 20, 25, multiplicando por 5. Esa es una forma de obtener lo que hoy por hoy nosotros llamamos ternas pitagóricas, ¿verdad? Eso se llama ternas pitagóricas. Tres números enteros que sean lados de un triángulo rectángulo. Por supuesto, esto está asociado con el teorema de Pitágoras, que ojalá lo podamos ver dentro de un rato. ¿No es cierto? Ok, ok. Ahora, otra forma para conseguir ternas pitagóricas es utilizando el hecho de que el gnomon de un cuadrado es un número impar. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos esta fórmula, 1 más 3 más 2n menos 1 más 2n más 1, ya sabemos todos que es n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero hasta aquí, desde 1 hasta 2n más 1, tenemos un número cuadrado. Eso ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Y aquí entonces, por el resultado me dice que es un cuadrado. Bueno, yo lo que tendría es buscar la manera de que esto fuera un cuadrado. Pero si va a ser un cuadrado, es el cuadrado de un número impar. Entonces voy a buscar los números impares que sean cuadrados y eso me permite aplicar esta fórmula. Entonces, allí tengo, por ejemplo, el 3, 4, 5. El mismo 3, 4, 5 cabe dentro de esta estrategia. Muy bien. 12, 5 y 13 también cabe dentro de esa estrategia. Entonces, 12 cuadrados más 5 cuadrados es 13 cuadrados. 24 cuadrados más 7 cuadrados es 25 cuadrados. Y aquí viene miren, 9.384 cuadrados más 137 al cuadrado es 9.385 al cuadrado. Ese número, esa terna pitagórica está en el libro, un libro que se llama Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, que es el libro en el que John Nepper introduce el concepto de logaritmo. Y es uno de los ejemplos con los que trabaja en su libro, ese triángulo rectángulo. Nepper escribió dos libros sobre el logaritmo, uno donde los definía y otro donde mostraba cómo construir las tablas de logaritmos que ya él había construido. Bueno, muy bien. Ahora, a partir de ahí podemos sacar una fórmula pitagórica general, pues porque si tenemos aquí n cuadrado, esto es p cuadrado, y esto por supuesto n más 1 cuadrado, de aquí podemos despejar n. De esta podemos despejar n. Entonces n es igual a p cuadrado menos 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces n más 1 sería p, es decir, esto que está acá, sería p cuadrado más 1 sobre 2. Ah, bueno, eso me dice p cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado más p cuadrado es igual a p cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado para p impar. Y entonces esto ya me está dando una fórmula más general todavía. El único problema que tengo es que tengo que escoger p impar. Bueno, aplicando esa fórmula, bien, pero resulta que dicen que Platón resolvió el problema de hacer todavía más general la fórmula de Pitágoras. ¿Y qué se supone que hizo? Bueno, aquí tenemos esto y si nosotros doblamos estos números, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos p cuadrado más 1 al cuadrado más 2p cuadrado, se llama el cuadrado de 2p, igual a p cuadrado más 1 al cuadrado. Esta fórmula es más general que la pitagórica porque entonces no se reduce a que p sea impar. No necesitamos que p sea impar, con cualquier valor de p lo podemos hacer. Entonces, dentro de ejemplos que pueden servir para esto son 63 al cuadrado más 16 al cuadrado igual 65 cuadrados. Bueno, les queda a ustedes averiguar qué valor de p es el que se usa para eso, ¿no? Ok.
43.263 al cuadrado más 416 al cuadrado es 43.625 al cuadrado. Bien, ahora fíjense lo siguiente. Platón, a pesar de que era un amante de la matemática, de hecho, en la puerta de la Academia de Platón decía que no entre quien no sepa geometría. Él mismo no era muy buen matemático. Algunos historiadores piensan que ese Platón que arregló la fórmula de Pitágoras no es este mismo Platón, era otro personaje que también se llamaba Platón. Cosa que, bueno, que es difícil también porque Platón no se llamaba Platón, Platón se llamaba Aristarco. Platón era un sobrenombre porque tenía los omoplatos muy grandes. Entonces, es difícil pensar entonces que había otro personaje que se llamara Platón, pero bueno, esta cosa siempre está, todas estas cosas están sujetas a múltiples interpretaciones. Pero entonces aquí vamos a ver las pautas de una posible deducción platónica. Fíjense ustedes lo siguiente, aquí tenemos n+1 cuadrado en esta parte de este dibujo, ¿verdad? Bueno, añadimos un gnomon y obtuvimos n cuadrado. Añadimos otro gnomon y obtuvimos n+1 cuadrado. Ah, muy bien. ¿Cuántos elementos tiene este gnomon? Tiene n-1 piedritas. ¿Y cuántas piedritas tiene este otro gnomon de acá? 2n+1. Si yo lo sumo, los contenidos de ambas me dan 4n piedritas, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que n-1 al cuadrado más 4n es igual a n+1 al cuadrado. ¿Es cierto? Ah, bueno, ahí está. Si n es igual a p cuadrado, si n lo hago igual a p cuadrado, entonces tengo aquí la fórmula de Platón. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser por aquí. Estas es las pistas por las cuales Platón puede haber conseguido esa deducción. Y aunque Platón no fuera buen matemático, de repente su afición a la matemática lo llevó a esto. Fíjense que el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas que más demostraciones tiene en toda la historia, ¿no? Inclusive hay una demostración de un presidente norteamericano. Entonces, bueno, que no era precisamente un matemático el señor. Ok. Del libro de Euclides también sacamos una fórmula para ternas pitagóricas. En la proposición 6 del segundo libro. Del segundo libro de Euclides se dice que es el más pitagórico de los 13 libros. Bueno, hay muchas cosas, porque por ejemplo, el quinto, aunque no fue una teoría que desarrolló Pitágoras, pues viene precisamente de un problema que dejó el pitagorismo. Pero bueno, los autores suelen decir esto, que el libro segundo de Euclides es el más pitagórico de todos. En ese libro, la proposición 6 dice lo siguiente. Aquí tenemos una recta AB, un segmento AB, y la partimos por el medio y le añadimos un pedacito C, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en esta proposición se demuestra que esta longitud completa desde A hasta C, multiplicada por esta pequeña prolongación, es igual al cuadrado de esta mitad más el cuadrado de esa mitad, sumándole también la pequeña prolongación, ¿cierto? AC por CB más MB cuadrado es igual a MC cuadrado. Bueno, si yo llamo a toda la recta, si digo que toda la recta es un cuadrado, P cuadrado, y que este segmento mide Q cuadrado, pensándolo incluso como números enteros, atención, como números enteros. Entonces, esto de acá lo puedo escribir diciendo P cuadrado, Q cuadrado, más P cuadrado menos Q cuadrado sobre 2, que sería esta mitad aquí, ¿verdad? Atención,
Desde A hasta B es P cuadrado menos Q cuadrado. Y como voy a tomar la mitad, P cuadrado menos Q cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Es igual a P cuadrado más Q cuadrado sobre 2, que sería MC cuadrado. ¿Verdad? MC cuadrado. Bueno, muy bien, pero evidentemente, esa fórmula funciona solo si P cuadrado menos Q cuadrado es par, porque lo que andamos buscando son números enteros, ¿no? Muy bien, entonces, esta fórmula, sin embargo, incluye la pitagórica y la platónica. Aquí vengo con algunos ejemplos. 21 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 29 al cuadrado. Claro, para saber qué valores de P y Q estoy utilizando, bueno, es un sistemita que ustedes pueden resolver con bastante facilidad, ¿no? 84 cuadrado más 1 cuadrado igual a 116 al cuadrado. Y así sucesivamente. Bueno, ok. Entonces, ese es el problema de las ternas pitagóricas. Entonces, fíjense que se dedicaron bastante, los griegos se dedicaron bastante al problema de las ternas pitagóricas. Y por supuesto, eso fue lo que dio origen después a que Fermat reflexionara y dijera, bueno, pero si se pueden conseguir tantas soluciones cuando el exponente es 2, ¿qué pasaría si yo cambio el exponente y lo aumento? ¿Verdad? Y bueno, ya todo el resto del cuento, pues yo creo que ustedes, si no se lo saben, por lo menos se lo medio saben porque ha sido muy, muy popular. Bien, entonces vamos a entrar en lo que es el núcleo del discurso matemático griego. El concepto de proporción. ¿Leen esto? ¿Saben leer esto? ¿Podrían leerlo? ¿No? Recuerden que la letra griega, por ejemplo, la alfa es la A, la nu es la N. Aquí tenemos otra vez la alfa, esta es la lambda, que es la L, este es omicron, que es la O, este es gamma, que es la O, omicron y nu. Entonces, ahí dice análogo. O sea, la proporción es una analogía. Es una analogía. Y eso se manejaba con esta frase. Por ejemplo, 10 es a 15 como 2 es a 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esa oración? ¿Qué es lo que nos están diciendo los griegos con eso? 10 es a 15 como 2 es a 3. Bueno, fíjense, 10 es igual a 2 por 5, ¿no? Y 15 es igual a 3 por 5. Entonces, 10 es un objeto que contiene 2 veces a otro objeto. Y 15 es un objeto que contiene 3 veces al mismo objeto que 10 contiene 2. ¿Estamos? Entonces, bajo este sentido es que se interpreta esta frase. 10 es a 15 como 2 es a 3. O sea, realmente hay 2 cosas acá y 3 cosas acá que son iguales y por eso puedo decir entre ellos que 10 a 15 como 2 a 3. Simplificando, alguna gente dice, bueno, los griegos trabajaban con los racionales. Los griegos descubrieron los racionales. A mí se me dificulta mucho pensar que esto es un número racional. Ellos están comparando cosas. O sea, ahí no hay un número. Ahí no hay un número. Aunque los griegos fueron tan geniales que inclusive consiguieron una base operativa para esas comparaciones. O sea, realmente no tenían números en el sentido de lo que hoy nosotros le damos a la palabra número. Y para ellos, además, la palabra número solo se refería al aritmos, al número natural, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, fíjense, esa proporción que aquí es completamente aritmética, es decir, era una comparación entre aritmos, entre números, se puede llevar a la geometría, porque, por ejemplo, yo puedo decir A es a B como 2 es a 3. Y A es este segmento y B es este segmento. ¿Qué es lo que quiero decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión? Bueno, si yo divido A en 2 partes iguales,
Entonces, y yo me llevo esas partes hacia B, voy a tener 3 partes. ¿Sí? Voy a tener esas 3 partes en B. Eso es lo que quiero decir con A es a B, como 2 es a 3. Claro, lo que ellos querían decir. Bueno, esto para longitudes, pero por ejemplo, eso también podría llevarse a volúmenes. Aquí tenemos una taza y aquí tenemos un cilindro. Y yo puedo decir T es a C como 2 es a 3. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Supongamos que C está vacío y T está lleno de un líquido. Y yo trasvaso T a C. Bueno, si lo trasvaso me va a quedar más o menos como por aquí. ¿No es cierto? Ah, bueno, es decir, que va a quedar una parte vacía en C. Bueno, esa parte vacía que va a quedar en C es la mitad de la parte que está llena. Eso es lo que significa esto. T es a C como 2 es a 3. Hoy, nosotros, matemáticos modernos, que hemos recibido una herencia de, ¿cuánto? 20 a 5 siglos después de los pitagóricos, de 25 siglos después de los pitagóricos, resumimos eso con una frase muy cortante. Decimos, T sobre C es 2/3, ¿verdad? Pero esa no era la visión de ellos porque T y C no eran números, ¿verdad? Entonces T es a C como 2 es a 3 por esta posibilidad que estamos marcando aquí. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento. Recuerden que pueden, ustedes son bastante silenciosos, ¿de acuerdo? O sea, pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier duda que tenga, la hacen de una vez, que inclusive las dudas ayudan a ir avanzando en el conocimiento. Muy bien, ahora, fíjense ustedes, tenemos la proporción 10 es a 5 como 2 es a 3. Esta es una frase que uno consigue a cada ratico en todo libro griego clásico. Ustedes buscan Euclides y van a conseguir eso. Buscan Arquímedes, van a conseguir eso. Buscan a Apolonio, van a conseguir eso. Buscan a Diofanto, van a conseguir eso. Van a conseguir esa frase. Bueno, en la Edad Media esa frase se simplificó de esta manera, ¿verdad? Y entonces esto lo leemos ahí igual. 10 es a 15 como 2 es a 3. ¿De acuerdo? Y entonces allí le estamos dando una forma bien particular a esta expresión gramatical. Cuando decimos A es a B como 2 es a 3, A es a B como 2 es a 3. O T es a C como 2 es a 3. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, muy bien. Ahora, al pensar las analogías de esta manera, entonces uno puede permitirse analogías entre objetos de naturaleza distinta. Por ejemplo, cuando digo A es a B como 2 es a 3, de este lado tengo un par de segmentos y de este lado tengo un par de números, ¿no? Un par de aritmos. Ah, muy bien. Pero también puedo tenerlo así. T es a C como A es a B. ¿Ve? ¿No es cierto? Entonces tengo estos dos volúmenes, los comparo con estas dos líneas que están acá. Ah, pero no puedo, no podía, no se pueden hacer cosas como esas. T es A como C es a B. Esto no se podía hacer. Hoy lo hacemos tranquilamente porque hoy para nosotros todos esos son números. Todos esos son números, pero ellos no. Entonces ellos no podían decir, ellos no podían comparar una taza con una recta. No podían comparar un cilindro con una recta. O sea, esto era un objeto volumétrico, T y C son objetos volumétricos, mientras que A y B son objetos lineales, ¿verdad? Son objetos curvos. Entonces, no podían, este tipo de cosas no se lo permitían los griegos. Entonces, en resumen, la proporción siempre es algo de la forma U es a B como X es a Y, ¿verdad? Y escrito de esa manera, fíjense que prácticamente tenemos dos partes de esa. Esta parte que está acá y esta parte que está acá. A estas partes se les llamó razón. Razón. O, leen esto, logos. Razón o logos. La palabra logos es una palabra de múltiples significados para el griego,
pero en matemática se refiere a esto, a los dos términos en que está separada una proporción. Entonces nosotros decimos U es a B, ahí en esa proporción hay dos razones. La razón U es a B y la razón X es a Y. Entonces U es a B como X es a Y. Y esas razones, como les acabo de decir, se establecen entre magnitudes homogéneas. Es decir, U y B tenían que ser o volúmenes, o líneas, o figuras planas, o números. ¿De acuerdo? Que eran las cuatro magnitudes que se conocían. La palabra magnitud no está definida en la matemática griega, pero sin embargo se utiliza. Yo realmente ni siquiera sé cómo no se dieron cuenta que esto tenía, en todo caso, tendría que aceptar una definición de acuerdo a lo que exigía Aristóteles, ¿no? Pero entonces, las magnitudes realmente son o volúmenes, o figuras planas, o curvas, o números, ¿no es cierto? Esas eran las cuatro clases de magnitudes con las que se trabajaban y las razones tenían que establecerse entre magnitudes homogéneas, o magnitudes del mismo tipo. Ahora, lo más interesante para nosotros va a ser esto: de toda proporción se esperaba la posibilidad de comparación con una razón de número, es decir, que eso terminara con algo como 2 es a 3, por ejemplo, o como 10 es a 15, o como 7 es a 9, ¿de acuerdo? Pero resulta que ese desideratum, ese deseo pitagórico produjo un problema matemático muy grande que algunos incluso lo tildan de crisis, pero hay otros historiadores que dicen que no, que es mentira, que no hubo ninguna crisis, que es el problema de los inconmensurables. Se haya sido o no haya sido una crisis, es un problema muy interesante que vamos a tener oportunidad de estudiar nosotros aquí mismo, ¿no? Ok. Entonces, para terminar con esta parte de la razón y la proporción, vamos a introducir el concepto de medias. Las medias, en principio, las medias las introduce Arquitas. Después vamos a ver que Arquitas está relacionado también con el problema de las cónicas. Entonces, Arquitas introduce las medias a partir de dos números, cuando digo números en el sentido griego, pues estoy hablando de números naturales, a partir de dos números tales que uno de ellos era menor que el otro, o sea, dos números distintos. Entonces, la primera media que define Arquitas es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La que su razón de distancia a los números es igual a la razón entre los propios números. Es decir, la distancia de A hasta B es a la distancia de B hasta C, como A es a A o como C es a C. Claro, hoy nosotros simplemente decimos B menos A sobre C menos A es igual a 1. Ya está. Y modernamente utilizamos esta fórmula. La media es A más C sobre 2. Simplemente. ¿De acuerdo? Pero para ellos era esto que está aquí o esto que está acá. Muy bien. La media geométrica, A es a B como B es a C. Bueno, esta es una medida muy interesante porque, bueno, modernamente la escribimos así: B cuadrado igual al producto de los extremos, ¿no? El cuadrado es igual al producto de los extremos, pero esta medida está asociada al círculo. Está asociada al círculo, puesto que por el hecho de que esta ecuación que está acá, en realidad define un círculo. Define un círculo. Y bueno, vamos a tener oportunidad de ver eso después en bastantes situaciones. Muy bien, y la media armónica. La media armónica es aquella cuyas distancias están entre sí, como los números entre sí. O sea, B menos A es AC menos B, como A es AC. Ya sabemos que modernamente eso es 2 por AC sobre A más C. ¿Cierto? Bueno, bien, denme un minutico
y entramos en la segunda parte, porque esto era, realmente todo esto era para ayer, pero vamos, voy a entrar a la segunda parte en un minutico, ya vengo. Bueno, muy bien. Ah, no. Okay. Ujú. Bien, muy bien. Muy bien, vamos a entrar entonces eh, en la geometría pitagórica. Estábamos analizando, fíjense que nuestro primer tema fue la aritmética elemental pitagórica. Ahora vamos a entrar en la geometría pitagórica. Y vamos a volver a analizar, ¿no? Porque esto es importante recalcarlo, los supuestos básicos de la matemática griega clásica. Primero, era preponderantemente geométrica. Era fundamentalmente geométrica. Hasta la teoría de números está explicada de una manera geométrica. El número, logaritmos, era casi el número natural y no tenían concepto de número real, ni siquiera de racional, ni siquiera de racional. No tenían concepto de número real. Los objetos matemáticos, todo eso lo vamos a aclarar a medida que vayamos trabajando. Los objetos matemáticos se comparaban entre sí mediante lo que acabamos de ver, es decir, la razón, el logos, y la proporción, el análogo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver cómo maneja en particular Euclides el concepto de igualdad geométricamente. En principio, eh, hasta la proposición 34 del libro 1, cuando Euclides dice que dos figuras son iguales, lo que quiere decir es que eran congruentes, en el sentido que hoy tenemos la figura, ¿no? Ahora, ya después de la proposición 34, la igualdad viene a ser igualdad de área. Es decir, si dos figuras tienen la misma área, se dice que son iguales, o dice Euclides, que son iguales. Y entonces, ¿cómo se maneja este concepto tan difícil de igualdad de áreas con las herramientas griegas? No, el soporte teórico de eso son las nociones comunes 2 y 3. Recuerda lo siguiente, cuando Euclides, el sustento teórico de Euclides está en está en el libro 1. Está en el libro 1. Él empieza con 23 definiciones, luego da 5 postulados, que son los axiomas de la teoría, ¿verdad? Entre los cuales está el quinto postulado, el postulado de las paralelas, que dio origen a todo ese problema histórico y que terminó con la cuestión de las geometrías no euclidianas. Pero al lado de eso, él da 8 enunciados que llaman nociones comunes. Bueno, algunos historiadores no están de acuerdo con que sean 8, todos escriben los 8, o sea, todos los traductores escriben los 8, pero algunos dicen que son menos realmente. Pero esos enunciados tienen una característica que son como más generales que los enunciados, que los postulados. Los postulados son estrictamente geométricos. Las nociones comunes son más generales. Por ejemplo, la noción común 2 dice, si a iguales se suman iguales, los resultados son iguales, ¿verdad? Entonces eso puede ser en cualquier cosa de la vida, no tiene por qué ser necesariamente en geometría. Pero si dos cosas son iguales y le sumo a otras dos que también son iguales, los resultados me van a dar iguales.
Y la noción 3 dice, si a iguales el resto iguales, los resultados son iguales. Muy bien, entonces veamos cómo funciona eso. Vamos cómo funciona eso. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dos figuras, A y B, evidentemente distintas desde cualquier punto de vista. Okay. Ni pueden tener la misma área y evidentemente no tienen, no son congruentes, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien. Aquí tengo dos copias de la figura A, C y D. Y a estas copias, acá, a esta le añado, a esta C le añado la B por aquí. Y a esta D le añado la B, pero por aquí. Evidentemente no son congruentes, ¿verdad? Pero son iguales en el sentido griego porque inicialmente eran iguales y le añadí iguales. Ah, muy bien, ahora las tengo aquí. Tengo la copia de ellas aquí. Y ahora les voy a quitar este pedazo a las dos. A esta se la quito por aquí y a esta se la quito por aquí. Y me queda esto. Bueno, no tienen absolutamente nada de congruentes, pero en el sentido griego, en el sentido de Euclides, son iguales. ¿De acuerdo? En el sentido de Euclides, en el sentido de Arquímedes, en el sentido de Apolonio, posteriormente, eso fue el concepto que se siguió aceptando. Que si tienen la misma área por aplicación de esos postulados, pues tenemos esa situación. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se utilizaban ese concepto, cómo se utilizaba esa concepción para demostrar cosas. Por ejemplo, la proposición 143 de Euclides dice, en todo paralelogramo, los complementos de los paralelogramos situados en torno a la diagonal son iguales entre sí. Vamos a ver. Las proposiciones de estos libros se suelen entender cuando uno ve un dibujo. Aquí tengo este dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un paralelogramo A, B, C, D. Y en ese paralelogramo dibujé un gnomon para este paralelogramito que queda aquí abajo. ¿Está claro? Entonces, él dice los complementos de los paralelogramos. ¿Cómo define el complemento? Bueno, ya. Voy a leerles cómo define complemento. Esta es, a ver. Ajá. Ah, no, perdón. Lo que iba era a definir el concepto de novum, pero el concepto de complemento, los complementos son estos paralelogramos que están acá. Este, que junto con este paralelogramito que está acá, que es semejante al paralelogramo ¿verdad? Y semejante, por supuesto, al paralelogramo grande, estas tres cosas forman el gnomon. Entonces, lo que quiere demostrar Euclides es que este gris claro que está aquí es igual a este gris claro que está acá. Y bueno, él lo demuestra. Ustedes pueden abrir el libro, ustedes todos, recuerden que todos tienen allí acceso al libro de los elementos. Yo tengo, por ejemplo, la proposición 143. La proposición 143 está en la página 253. Entonces, fíjense, la demostración de Euclides pues cubre esta página que está acá. La demostración de Euclides cubre esta página que está acá. Pero en esencia, ¿qué es lo que hace Euclides? Euclides dice, bueno, cuando él ya ha demostrado, en una proposición anterior, ha demostrado que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces él dice, bueno, entonces aquí tengo ABD y BCD son iguales. Entonces, bueno, lo primero que hago es
quitarle estas dos partes aquí. A ver, aquí habían dos triangulitos que también son iguales porque están en torno a la misma diagonal. Y es un paralelogramo, ¿no? Entonces, le estoy quitando iguales. Ah, bueno, y aquí también quito dos iguales. Entonces, lo que me quedan son iguales. Esta es la demostración. Realmente, la mecánica, la demostración es esa. La narración que hace Euclides es lo que yo estoy haciéndole aquí con Beamer, pero Euclides no tenía Beamer, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es que esto lo vamos a utilizar muchas veces, el hecho, en lo que sigue vamos a utilizar, este teoremita lo vamos a utilizar bastante. Los complementos situados en torno a la diagonal son iguales entre sí. Muy bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a analizar algunas de las propiedades del segundo libro. Este libro, los historiadores lo llaman el libro de álgebra geométrica, porque casi casi todos o todos los teoremas que están en ese libro, que no son muchos, porque es uno de los libros más cortos. A ver, este libro tiene 14 proposiciones, tiene el segundo libro. Y las proposiciones 12 y 13 son el teorema del coseno, ¿oyeron? Las proposiciones 12 y 13 del libro 2 es el teorema del coseno. Y ustedes dicen, bueno, pero existía la trigonometría para esa época. No, no existía. Pero ahí está el teorema del coseno en esos dos. Yo tengo en mi canal de YouTube, yo hago el análisis de esos dos teoremas, o sea, de los enunciados de esos dos teoremas para mostrar que son el teorema del coseno. Allí pueden verlo. Pero el segundo libro, que ya les dije que es el más, según los historiadores, es el más pitagórico de los 13 libros, se le llamó álgebra geométrica, porque casi todos los teoremas se pueden expresar con una expresión geométrica. Entonces, analicemos esta proposición, por ejemplo. Dice, si se corta una línea recta en segmentos iguales y desiguales, el rectángulo comprendido por los segmentos desiguales de la recta entera, junto con el cuadrado de la recta que está entre los puntos de sección, es igual al cuadrado de la mitad. Ya lo comprendieron, me imagino, ¿no? Bueno, no, evidentemente no. Estas cosas, estas redacciones son muy extrañas para nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí tengo dos representaciones de la misma situación, dice. A ver, dice, si se corta una línea recta en segmentos iguales y desiguales. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí tengo la línea recta es AB, ¿verdad? Segmentos iguales y desiguales. Bueno, por G es el punto medio de AB. Pero D es otro punto. Entonces aquí está. Se corta en segmentos iguales y desiguales. Iguales por G y desiguales por D. Dice, el rectángulo comprendido por los segmentos desiguales de la recta entera. A verlo. El rectángulo, aquí tenemos este segmento AD y tenemos el segmento de B que lo tengo representado aquí como acá. El rectángulo comprendido por los segmentos desiguales de la recta entera junto con el cuadrado de la recta que está entre los puntos de sección, esta es la recta que está entre los puntos de sección, y el cuadrado de la recta entre los puntos de sección es esta. Entonces aquí estamos hablando del rectángulo comprendido por los segmentos desiguales junto con el cuadrado de la recta que está entre los puntos de sección. Eso es igual al cuadrado de la mitad. Aquí está la mitad de G a B y este es el cuadrado. ¿Sí? El cuadrado. Entonces lo que yo tengo que demostrar es que esta zona gris de aquí es igual a esta zona gris de aquí. Ahora se entiende el enunciado. Ahí la recta que habla inicialmente es un segmento también, ¿verdad? La palabra recta en los elementos de Euclides ustedes tienen que interpretarla como segmento.
La palabra recta no tiene el sentido de nosotros porque para ellos, recuerden que ellos tienen horror infinito, una recta es infinita. Entonces, ellos decían, bueno, toda recta puede prolongarse hasta donde se quiera. Esa era la visión del infinito. Eso se llama infinito potencial. Pero eso es todo un tema, la diferencia entre el infinito potencial y el infinito actual. Es todo un temazo porque ese tema fue histórico desde los griegos hasta Cantor. Y es Cantor el que introduce el infinito actual dentro de la matemática, porque el mismo Gauss llegó a decir que el infinito era una manera de decir. Que el infinito no existía, que el infinito era una manera de decir, y eso es una herencia griega, ¿verdad? Entonces, un matemático dice, bueno, una recta puede prolongarse indefinidamente en línea recta, pero una recta es una recta es lo que nosotros llamamos un segmento. O sea que cuando oigan la palabra recta en el sentido euclidiano, piensen en un segmento. Entonces aquí estamos hablando de la recta AB cortada en partes iguales por G y en partes desiguales por G. Entonces queremos demostrar esto. Entonces vamos a analizar la demostración, fíjense. De nuevo, siempre me voy esta es la 2.5, ¿no? Me voy a la 2.5. Mire, aquí está. Aquí está, fíjense, todo esto es la demostración de ese teorema. Pero analicemos nosotros qué realmente fue lo que hizo Euclides. A ver, Euclides empieza por esto. Esto es igual a esto, evidentemente. ¿Es cierto? Claro, porque aquí está el punto G, que es la mitad. Entonces, aquí está este rectángulo y este rectángulo son la misma cosa, puesto que tienen la misma altura y la misma base de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces empezamos con iguales, empezamos con esos iguales. Bueno, y entonces allí Euclides dibuja esta diagonal. Y cuando dibuja esta diagonal, esto le queda como gnomo, esta parte le queda como gnomo. Y aquí tengo este complemento y aquí tengo este complemento. Y acabo de demostrar que esos dos complementos son iguales, ¿no es cierto? Sí. Acabo de demostrar que son iguales. Ah, muy bien. Entonces, a ver, si a esto le sumo esto, entonces, y a esto le sumo esto, entonces tengo iguales. ¿De acuerdo? Ah, bueno, solamente me falta este pedacito, que se lo voy a añadir a los dos, y entonces, efectivamente, esto que dice este enunciado del teorema de los 5 es perfectamente verdadero a partir de acá. ¿Ok? Ah, bueno. Pero fíjense, si yo llamo A, si llamo a la parte desde A hasta D y llamo B a la parte de D hasta B, entonces eso lo puedo expresar de esta manera. A por B, que es este rectángulo que está acá, A por B, más A menos B sobre 2 al cuadrado, que es, que es este rectangulito que está acá, es igual a A más B sobre 2 al cuadrado, que es esto, A más B. A ver, mentí. A es esto y B es esto. Y B es esto. A ver, no, aquí está. A es la parte desigual que él llama y B es la parte, es esta parte que está acá. Entonces, con eso, la expresión algebraica de ese teorema, a la cual por supuesto nunca llegó el propio Euclides, es esta que está aquí. A por B más A menos B sobre 2 al cuadrado es igual a A más B sobre 2 al cuadrado. Y esto es una cosa que con los conocimientos que tenemos en este momento es sumamente fácil de demostrar, ¿no es cierto? Bueno, ese teoremita, ese teoremita fue el que ya tiene que ver con el que vimos cuando estuvimos hablando de ternas pitagóricas.
Observen que si esto es un cuadrado, entonces aquí tengo la terna pitagórica. Si A por B es un cuadrado, ahí tengo la terna pitagórica. Bueno, muy bien. Ok. Y vamos a entrar entonces en posiblemente la única cosa que la gente puede asignar a Pitágoras en general. O sea, si ustedes le preguntan a cualquiera por la calle, bueno, dígame un resultado que usted le pregunta a alguien, ¿quién fue Pitágoras? Bueno, puede ser que le digan que fue un matemático griego. ¿Y qué hizo Pitágoras? El teorema de Pitágoras, dice la gente, ¿no? Y yo creo que incluso muchos matemáticos también cuando les preguntan qué hizo Pitágoras, se van a limitar al teorema de Pitágoras. Que por otra parte, hay seria sospecha de que no lo demostró Pitágoras, ¿verdad? Entonces, o que no lo descubrió Pitágoras, ya que ya Pitágoras que ya existía para el momento en que Pitágoras desarrolló su escuela. ¿De qué dice el Pitágoras? Que, primero, el teorema de Pitágoras es la proposición 1.47, es decir, la proposición 47 del primer libro. Y con eso termina el libro prácticamente, porque la proposición 48 es el recíproco del teorema de Pitágoras. Es decir, que si en un triángulo se cumplen las relaciones de los cuadrados, entonces el triángulo tiene que ser rectángulo, ¿verdad? Entonces el teorema 1.47 dice, en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiende al ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. Observen, aquí no hay C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Porque realmente no tenían ese tipo de notación. O sea, cuando Pitágoras habla de los cuadrados, está hablando de la figura cuadrada. Lo que está diciendo es la figura que construyo sobre el lado más largo tiene la misma área, es igual a la figura que se puede hacer con los dos cuadrados que se construyen sobre los lados cortos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo fue que, cómo demostró Pitágoras eso? Bueno, yo sí quisiera que ustedes le trataran de echar una lecturita a todas estas cosas. Aquí está la demostración del teorema por Pitágoras. Fíjense, es una demostración que arranca en esta página, sigue en esta y termina en esta. Una demostración más o menos larga. Entonces, vamos a ver cómo hizo Pitágoras. Bueno, primero, él dibuja los cuadrados, ¿no? Dibuja los cuadrados sobre la figura. Yo voy a utilizar, como estoy utilizando el dibujo que está en María Luisa Puertas Castaño, voy a utilizar la misma nomenclatura que ella, ¿no? Que es una nomenclatura de letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta, kappa, eta y zeta. Bueno, entonces, ¿qué hace Pitágoras? Fíjense lo siguiente. Pitágoras lo primero que hace es trazar desde A una perpendicular a la base del triángulo construido sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Y luego dibuja estos dos triángulos que están aquí. Un triángulo desde Z hasta gamma, o sea, un triángulo, el triángulo Z, beta, gamma, Z, beta, gamma, y el triángulo alfa, beta, delta. Y él muestra que esos dos triángulos son iguales. Iguales en el sentido de congruentes. Iguales en el sentido de congruentes. ¿Por qué? Bueno, a ver. Z beta está aquí, pero también está aquí en alfa beta. O sea, Z beta y alfa beta son iguales. Ah, muy bien. Beta gamma y beta delta también son iguales. Y el ángulo entre ellos, bueno, el ángulo entre ellos es este ángulo de acá, de acá del ángulo recto y este ángulo de aquí que es recto, más este
de acá, que se forma, que es uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, ¿verdad? Ah, bueno, en este caso tendríamos este recto más el mismo agudo, entonces son iguales. Entonces ahí yo voy a aplicar lo que hoy llamamos el criterio LAL, el criterio lado, ángulo, lado, y entonces los dos triángulos son congruentes. Ah, muy bien, pero fíjense, este triángulo, el Z beta gamma, está relacionado con el cuadrado beta eta. Un detallito, en Euclides uno consigue los paralelogramos identificados por una diagonal, ¿de acuerdo? Si uno nombra los dos extremos de una diagonal, tiene el paralelogramo. Entonces, aquí tenemos el triángulo Z beta gamma y tiene una relación con el cuadrado beta eta. ¿Cómo es eso? A ver, tiene la misma base. Aquí, si tomo esta, es la misma base, ¿no? Pero, además, tienen la misma altura. Miren, esta es la altura del triángulo con esta base. Esta es la altura del triángulo y esta altura es igual al lado, ¿no? Bueno, Euclides ha demostrado previamente a la proposición 1.47 que un triángulo que tenga la misma base de un cuadrado y su misma altura tiene la mitad del área. Ya demostró. Entonces, el triángulo Z beta gamma tiene la mitad del área del triángulo del cuadrado beta eta. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Ahora vamos a analizar, vamos a ver qué relación tiene el triángulo alfa beta delta con el rectángulo beta gamma, con este rectangulito que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, tiene la misma base. Aquí está. Tiene la misma base. Y con la altura, no tiene exactamente también la misma. ¿Ves? Aquí está. Esta es la altura del rectángulo y aquí está la altura perdón, esta es la altura del triangulito y esta es la altura del rectángulo sobre esta base. Ah, entonces, con el mismo teorema, Euclides dice, bueno, entonces el triángulo alfa beta delta es la mitad del rectángulo. Ah, bueno, pero si esta es la mitad del cuadrado y esta es la mitad del rectángulo, pero ambos son iguales entre sí, entonces el cuadrado y el rectangulito son iguales entre sí. ¿No es cierto? Ah, bueno, muy bien. Entonces yo puedo, esas diagonales que dibujé aquí, las puedo dibujar también de este lado. Y demostrar que este cuadrado que está acá tiene la misma área de este rectángulo que está allí. Ah, bueno, entonces, pero esta área más esta área me da lo mismo que esta área más esta área. El cuadrado sobre la hipotenusa es la suma de los cuadrados sobre los catetos. Esa es la demostración de Euclides del teorema de Pitágoras. Proclo, el historiador Proclo, hace un comentario muy entusiasta de esa demostración. Y Proclo dice que esa demostración es una muestra del extraordinario genio de Euclides. Él coloca a Euclides allí en un pedestal por haber hecho esa demostración. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué tanto entusiasmo? O sea, realmente la demostración es genial, magnífica, pero, a ver, ¿qué tenía Euclides hasta ese momento? Los historiadores conjeturan que los pitagóricos ya habían, los historiadores conjeturan que ya el pitagorismo había hecho una demostración. A ver, tenemos el triángulo
alfa, beta, gamma, y supuestamente se le baja una altura desde alfa hasta la hipotenusa, que termina en z, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, eso me genera lo siguiente, me genera que el triángulo alfa, beta, z, este triangulito que está acá, es semejante al triángulo gamma, beta, alfa. ¿De acuerdo? Es decir, es semejante al triángulo completo. Este triangulito que está aquí es semejante al triángulo completo. Bueno, eso no es difícil. O sea, comparten beta, comparten el ángulo beta, y como esto es recto, y ambos son rectos, entonces tienen que compartir el alfa también, ¿no? Al tener tres ángulos, los tres ángulos iguales son semejantes. De hecho, al tener dos ángulos iguales son semejantes. Ah, bueno, pero entonces, ojo, la notación para la semejanza tiene que ser correspondiente. El ángulo alfa es igual al ángulo gamma. Aquí, el ángulo alfa en este triangulito es el mismo ángulo gamma de este triángulo grande. El ángulo beta es beta. Y el ángulo z es alfa. El ángulo en z es recto, que es el que corresponde a este que está acá. Ah, muy bien, pero entonces, ¿para qué se hace esto? Para establecer las relaciones entre los lados. Entonces digo, beta z es alfa beta, beta z es alfa beta, como alfa beta es a beta gamma, ¿no? Lo cual me dice que alfa beta es media geométrica entre beta z y beta gamma. Es decir, alfa beta cuadrado es beta z, beta gamma. Pero ese razonamiento que acabo de hacer con el triángulo alfa beta z, lo puedo hacer también con el triángulo alfa z gamma, ¿no es cierto? Y entonces me queda esto, y me queda así. Procediendo de idéntica forma que me queda alfa gamma cuadrado igual a z gamma por beta gamma. ¿Verdad? Ah, bueno, ojo, ojo. Nosotros estamos viéndolo aritméticamente. Ellos lo veían como cuadrado. Yo decía, bueno, el cuadrado que construyo sobre alfa beta, y eso estaba escrito con palabras, no estaba escrito así con este simbolismo tan cómodo nuestro, eso estaba escrito con palabras. El cuadrado que construyo sobre alfa beta es media geométrica entre beta z y beta gamma. Entonces, utilizando esto y esto, puedo sumarlas, ¿no? Alfa beta, porque alfa beta cuadrado es el cuadrado construido sobre un cateto, y alfa gamma cuadrado es el cuadrado construido sobre el otro cateto, ¿no? Y entonces me queda alfa beta cuadrado, alfa gamma cuadrado, eso es el rectángulo construido con beta z y beta gamma, más el rectángulo construido con zeta gamma, beta gamma. Pero este rectángulo vendría a ser aritméticamente la suma de estos dos por esto, es decir, este factor común. Y beta z más zeta gamma, beta z más zeta gamma es justamente beta gamma. Entonces tengo beta gamma, y entonces quiere decir que el cuadrado, esta suma de cuadrados me da este cuadrado que está aquí. ¿Verdad? Esa se sospecha que era la demostración de los pitagóricos. Pero los pitagóricos no podían exponer esa demostración válidamente. Desde un punto de vista lógico, esa demostración para los pitagóricos era inválida. ¿Cuál es la razón? El hecho de que no habían resuelto el problema de los inconmensurables. Y cuando yo digo beta z es alfa beta, yo no sé si yo puedo terminar esta razón en una razón de números enteros. No sé si la puedo terminar en una razón de números enteros. Y si no sé si la puedo terminar en una razón de números enteros y no he definido lo que es la proporción, si no puedo terminar en una razón de números enteros, entonces yo ese problema no puedo plantear eso como válido. Yo digo, en todo caso se hizo lo mismo que se hace hoy en día. Dice, si esto fuera verdad, yo podría hacer esto. ¿No es cierto? Pero me voy con la inseguridad de que no sé si eso es verdad o no es verdad. ¿Ok?
Bueno, entonces esto no es válido, pero analicemos en principio entonces el entorno teórico de esa posible demostración pitagórica. Fíjense, necesitaba un concepto general de razón que incluyera la inconmensurabilidad. Bueno, eso está en el libro quinto de Euclides. Y estamos hablando en este momento del libro 1. Estamos hablando de la proposición 47 del libro 1. Yo no estoy llevando control del tiempo. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿verdad? Sí, profe, les quedan 15 minutos. Ah, chévere. El concepto, entonces, necesitaban el concepto general de razón. Muy bien. El otro detalle teórico de esto es que la altura de un triángulo rectángulo desde el vértice del ángulo recto es media geométrica entre los catetos. Que eso, fíjense, es la proposición 6.8 de Euclides. La proposición octava del libro 6 de Euclides. Lo que permite la construcción de la media proporcional, que es la proposición 6.13, es la proposición 13 del libro 6. Ah, muy bien, entonces bien. Además de eso, eso me da un procedimiento para la cuadratura del rectángulo. ¿Cómo estudiaron los griegos el problema del área? Si ellos no tenían números reales. Para nosotros es muy sencillo, porque incluso cuando nos preguntan ¿qué es el área de una figura plana? Bueno, el área de una figura plana, por definición, es un número positivo, un número real positivo asignado a la figura, ¿verdad? Y luego enseñamos una serie de procedimientos para conseguir ese número real. Pero los griegos no tenían un número real. Los griegos no tenían un número real. Entonces, ¿cómo cuadraban? O sea, ¿cómo resolvían el problema del área? Mediante el concepto de cuadratura, es decir, mediante el procedimiento de, dada la figura, conseguir un cuadrado que tuviera la misma área de la figura. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo este rectángulo acá, y voy a hacer un segmento, voy a dibujar un segmento o una recta, como decían los griegos, como decían los Euclides, cuya longitud sea la suma de las longitudes de los lados de ese rectángulo. Bueno, muy bien, busco el punto medio de eso y con un compás construyo una semicircunferencia. Entonces, desde este punto que está acá, que es el que me separa el diámetro de la semicircunferencia en los lados de este rectángulo, dibujo una perpendicular que llegue hasta la circunferencia. Bueno, esta perpendicular es el lado de un cuadrado que tiene la misma área de este rectángulo. ¿Verdad? Ese procedimiento, incluso con ese procedimiento, arranca Descartes su libro de geometría. Es uno de los primeros procedimientos. Fíjense, aquí está la geometría de Descartes. La geometría de Descartes. Aquí está. Uno de los primeros dibujos de la geometría de Descartes es justamente ese procedimiento. Fíjense que esto, inclusive este procedimiento, identifica el lugar geométrico de la circunferencia. El lugar geométrico de la circunferencia vendría siendo el conjunto de puntos que son los extremos de estos rectángulos, de estos segmentos, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense esto, ¿qué estaba haciendo Euclides? ¿Cuál era el trabajo de Euclides con los elementos? Sistematizar la geometría, sistematizarla en el sentido moderno, en el sentido axiomático. Es decir, dar un conjunto de proposiciones que eran indemostrables, un conjunto mínimo de proposiciones que eran indemostrables, para él fueron 5, ¿verdad? Y a partir de allí,
cualquier otra proposición tenía que demostrarse. ¿No? Entonces, a Euclides le había llegado la demostración pitagórica del teorema de Pitágoras, pero él no podía utilizar eso, pero necesitaba el teorema de Pitágoras tempranito. Lo necesitaba en el libro, en el primer libro. Lo necesitaba en el primer libro. Y termina el primer libro con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué hace Pitágoras? ¿Qué hace Euclides? Euclides utiliza la misma demostración pitagórica, pero sin utilizar el concepto de razón que tenía que definir 4 libros después. Veamos cómo es eso. Yo voy a echarme para atrás. ¿Qué demuestra Euclides? Euclides demuestra que este cuadrado es igual a este rectangulito y que este cuadrado es igual a este otro rectangulito. Por eso la suma de todos los cuadrados me da este cuadrado que está aquí, porque este cuadrado está hecho de estos 2 rectangulitos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace Pitágoras? ¿Qué se supone que fue lo que hizo Pitágoras? O lo que venía del pitagorismo. Aquí está. El Pitágoras demuestra que este cuadrado sobre AB, aquí está, es el rectángulo construido con beta z y con beta gamma. El primer rectángulo que tiene Euclides por allá, ¿verdad? Y este cuadrado construido con alfa gamma es el rectángulo, es igual al rectángulo construido con zeta gamma y beta gamma, es decir, el que está aquí. Y ambos me llevan al cuadrado sobre beta gamma. En esencia, la demostración es la misma, pero se evita, teóricamente se evita tener que utilizar las razones. Y utiliza las demostraciones que ella hizo para triángulos congruentes. ¿No es cierto? Entonces, a ver, por eso nosotros hoy vemos que el entusiasmo de Proclo está completamente justificado. Si Proclo se da cuenta de que la manera en que Euclides sortea la dificultad teórica que tenía es una manera genial, ¿verdad? Y la resuelve con los instrumentos que tenía allí a la mano. A ver, como le decía, parece que ya Pitágoras había recibido el teorema de Pitágoras. Parece que ya el Pitágoras. Lo que pasa es que, fíjense, por ejemplo, uno agarra a Proclo y consigue esto, ¿no? Consigue, a ver, aplicación de área. Okay, déjame buscar aquí en Proclo la proposición 1.47. A ver, 1, a ver, 47, 44. Acá. A ver. Dice, me admiro más del autor de los elementos, no solo por la muy lúcida prueba que él hace tan rápidamente, sino también porque en el 6º libro él demuestra un teorema aún más general que este y asegura por argumentos científicos y lo demuestra por argumentos científicos irrefutables. ¿No es cierto? Después de la demostración del teorema de Pitágoras, Proclo dice lo siguiente: si oímos a aquellos a quienes les gusta coleccionar antigüedades, los encontramos atribuyendo este teorema a Pitágoras y diciendo que él sacrificó un buey por el descubrimiento. Fíjense, aquí hay varias cosas dentro de lo que hemos hablado.
Primero, fíjense que Proclo dice, este teorema lo descubrió Pitágoras. Yo sé que este teorema lo descubrió Pitágoras. Dice, si oímos a la gente que cuenta cosas viejas, ellos dicen que el teorema lo descubrió Pitágoras, ¿verdad? Pero además que Pitágoras sacrificó un buey por el descubrimiento, lo que además contradice el supuesto vegetarianismo de Pitágoras, porque creo que no iban a matar al buey por el gusto de matarlo, ¿no? O sea, si lo iban a matar era para comérselo. Entonces, del teorema de Pitágoras realmente no se sabe si es pitagórico, ¿no? Y supuestamente hay una demostración china que a mí me gusta mucho como para enseñársela a muchachitos de 12 años o de 11 años, porque es muy facilita. Y de hecho, yo tengo un rompecabezas en madera con la demostración china. Lo mandé a hacer yo mismo para mostrárselo a mis nietos. Aquí tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos el triángulo rectángulo. Muy bien, entonces nosotros vamos a colocar ese triángulo rectángulo en el plano de varias formas. Lo ponemos así, la ponemos aquí y la ponemos aquí. Aquí tenemos 4 triángulos rectángulos. Al hacer eso, nosotros realmente estamos configurando un cuadrado, que es este cuadrado que está acá. ¿No es cierto? Ok, aquí tenemos este cuadrado. Pero por otra parte, también podemos colocar esos 4 triángulos de esta manera. Y ahí también tenemos un cuadrado que podemos llenarlo de esta forma. Ahora fíjense, esos 2 cuadrados tienen el mismo lado, evidentemente, de manera tal que tienen la misma área. Entonces, si yo le quito a esos 2 cuadrados las partes iguales, que son los 4 triángulos que son iguales a este, lo que me queda es esta zona gris oscura aquí, que es igual a esta zona gris oscura aquí. Pero esta zona gris oscura es el cuadrado sobre la hipotenusa, y esta zona gris oscura aquí son los cuadrados sobre los catetos. ¿Usted no le parece que eso es una cosa que uno le puede enseñar a un muchacho de 10 años, 11 años? ¿Ah? Y mostrarle allí que eso va a suceder, no importa cómo él tome este rectángulo, siempre lo puede hacer. Si tiene los 5, si tiene los 8 triángulos, ¿verdad? Unos 4, estos 4 aquí, estos 4 aquí, si tiene esos 8 triángulos igualitos, esto siempre lo va a poder hacer. Y entonces esta es una demostración. Ahora fíjense que Heath, que es uno de los matemáticos más importantes los historiadores de la matemática más importantes del periodo griego, o sea, los historiadores del periodo griego más importantes, Heath dice que él no le consigue color griego a esa demostración. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con Heath, porque yo pienso que esto se parece mucho a las demostraciones del segundo libro. Las demostraciones del segundo libro de Euclides son demostraciones, son rompecabezas. Ya vieron, ustedes vieron la que acabamos de hacer, si se corta la recta en segmentos iguales y desiguales y todas estas cosas. Ahí lo que hicimos fue como ordenar las piezas de un rompecabezas, ¿no es cierto? Bueno, esto también es como ordenar las piezas de un rompecabezas. Y entonces, a mí me sorprende realmente que Heath diga que esta afirmación, que esta demostración no tiene color griego. Bueno, son cosas que pasan, son cosas que se dicen. Bien, dígame cómo estoy de tiempo para entrar en este problema que es muy, pero muy importante. 2 minutos, profe. Entonces lo dejamos para mañana. Terminamos de analizar el problema de aplicación de áreas, que es un problema muy importante de la matemática griega. Lo analizamos desde mañana. Entonces yo oigo las preguntas de ustedes. Preguntas, observaciones. Por allá decía, Jesús decía que no lo interrumpía porque daba pena interrumpir, que era muy bueno. No les dé pena. Háganse cargo de que estamos en un salón de clase. En un salón de clase ustedes levantan la mano. Pero no pena de vergüenza, profe, sino pena de dolor. ¿Por qué? Pues, eso sí está bueno. Bien. Bueno,
Y algunas preguntas oigo, las oigo. Ok. ¿En qué momento va a hablar de la definición de ángulos? ¿Lo va a hacer? De ángulo. Ujú. No, no está dentro de lo que tengo planificado. Ah, ya. La definición de ángulo la hace, de todas maneras, Euclides hace la definición de ángulo en el primer libro, ¿no? Ya le voy a definir ya le voy a decir cómo se define Euclides un ángulo. Creo que es la segunda definición. A ver, no miento. A ver, me fui. La octava definición. Euclides define un ángulo plano, es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Ojo, Euclides no dice que un ángulo sea, que un ángulo esté formado por, ya voy Nelson, no, Euclides no dice que un ángulo esté formado por recta. O sea, puede estar formado por curva, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues ya eso coincide con nuestras propias visiones. Pues nosotros tenemos los ángulos formados por curvas, pero el ángulo entre ellos lo definimos por el ángulo entre las tangentes, ¿no es cierto? Entonces, pero él dice, un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Eso sí, bueno, cuando las líneas que comprenden el ángulo son rectas, el ángulo se llama rectilíneo. Esa es la proposición que sigue, la proposición 9. Ahí es donde está la definición de ángulo. Luego podemos hablar por qué les interesa específicamente la definición de ángulo. A ver, Nelson, oigo tu pregunta. Jesús estaba primero, pues. Jesús estaba primera, muy bien, Sí, gracias. sí, Jesús. Jesús, por favor. Jesús, oigo tu pregunta, no me llega. Disculpe, tenía el micrófono apagado. ¿Ahora sí me escucha? Ajá. Bueno, sí, como le comentaba a la profesora Mireya que no le interrumpimos porque la charla está muy buena, entonces no vale la pena. Ahora, mejor que termine y el espacio de preguntas para... Bueno, Porque yo tenía una pequeña inquietud ajá. con respecto a... Hay una demostración que yo conozco de Papu, de Alejandría, Papus. Papus, sí. Sí, que es muy parecida a esa demostración que da Euclides, que él pone un triángulo, pero en vez de de rectángulos, o sea, un triángulo general, y levanta paralelogramos sobre los lados. Ajá. Lo mismo que es, bueno, si en dos paralelogramos, yo extiendo las líneas y estas líneas se cortan y desde ese punto trazo una línea, tendría que hacer el dibujo para entenderlo, pero es muy parecida a la demostración de Euclides. Solo que estoy viendo que Papos es de hecho posterior a Euclides y anterior a Proclo. Sí, 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 sí. Sí, Sí, entonces, de hecho, Proclus nombra mucho a Papus. y esa demostración que él hace tiene como corolario el teorema de Pitágoras, así tal cual como está la demostración de Sí, Euclides. Claro, claro, claro. entonces, yo quería saber, pues claro, como estas cosas siempre se van deteriorando con el tiempo, Ujú. si es muy improbable, pero si esta demostración ya Euclides la conocía. Bueno, O, fíjate lo siguiente. o si esa Cuando, demo- ajá, dime. o si esa demostración, o si la demostración que es del caso particular viene después de Papus con los escribanos, pues, con los copistas posteriores, no sé. Sí, claro. Fíjate lo siguiente. Cuando Proclo comenta el teorema de Pitágoras, dice, admiro más al autor de los elementos, no solo por la prueba muy lúcida que realizó, y además tan rápido, sino también porque en el sexto libro él nos muestra un teorema aún más general que este y asegurado por argumentos científicos irrefutables. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjate, si tú vas al libro 6, él está hablando realmente de la proposición 6,
La proposición ya te voy a decir. Bueno, no lo voy a buscar. La proposición 6 algo, después podemos averiguar el número. En esa proposición, él demuestra que en un triángulo rectángulo, las figuras semejantes construidas sobre los lados son tales que la de la hipotenusa es la suma de las construidas sobre los catetos. ¿Ves? Entonces, claro, Es, si tú... es si tú casi lo preguntas- de Papus, porque el Papus, de hecho, es un triángulo más general. O sea, es un triángulo cualquiera. Claro, bueno, yo tendría que ver cuál es ese teorema de Papus al que tú te refieres, pero porque no lo tengo ahorita en la mente. Pero en todo caso, fíjate esto, ¿no? O sea, si tú construyes, y hay uno puede tomar una curva cualquiera que complete, digamos, un rectángulo. Una curva cualquiera, o sea, tenemos un rectángulo y entre los dos extremos construimos una curva cualquiera. Bueno, esa figura, cualquier figura que yo construya, cuyos lados, que tenga una parte lo suficientemente recta o sea, una parte recta. Una figura que yo construya, una figura cerrada, yo la construyo con una parte recta. Y si construyo 3 figuras semejantes que con esas partes rectas formen un triángulo rectángulo, bueno, la que está construida sobre la hipotenusa, es la suma de las que están construidas sobre los catetos, no importa la forma que tengan. No importa la forma que tengan. Y eso puede demostrar, de hecho yo una vez hice esa demostración porque un estudiante que estaba muy interesado en el teorema de Pitágoras y en las generalizaciones del Pitágoras, me preguntó, me puso a investigar el asunto y aplicando el concepto de integral de Riemann a figuras homotéticas, es bastante fácil demostrar esa proposición. Bastante sencillito demostrar esa proposición. ¿Ves? Entonces, posiblemente el teorema de Papus al que tú te refieres, Jesús, tenga que sea una cosa como esa. Si, de todas maneras, si tienes a la mano ese teorema, tú debes tener mi correo electrónico. Por favor, envíamelo por correo electrónico para revisarlo, ¿sí? Bueno, satisfice tu inquietud, Jesús. ¿Aló? Sí, profesor. Ah, bueno. Ok. Nelson, ¿cómo estás? Por Sí, favor. buena, buena. ¿Cómo Sí, una estamos? consulta. Tales era anterior a Pitágoras, ¿verdad? Fue maestro de Pitágoras. Fue Ya. maestro de Pitágoras y de hecho Tales induce en Pitágoras tanto el aprendizaje de la matemática como el aprendizaje, como los viajes hacia Egipto, Fenicia y Babilonia, ¿sí? Claro, a mí, yo me acuerdo que un tiempo di una capacitación y tuve que hacer algunas demostraciones y justamente me pareció que, o sea, me recuerdo ahora, hace tiempo, que se demostraba el teorema de Pitágoras usando exclusivamente Tales. Eso es cierto, ¿no? Teorema de Tales. El teorema de Claro, Tales. sí, Tendría, no sé, no conozco esa demostración, ah, ya. pero tendría que verla a Claro, ver cómo es, pero ah, ya, no la conozco, pero sí, tal es anterior. Lo que ya. pasa es que, claro, es como toda construcción teórica, o sea, fíjense lo que estamos hablando aquí de lo que hizo, de toda la maroma intelectual que tuvo que hacer Pitágoras para poder insertar lo que hoy llamamos teorema de Pitágoras en ese sitio antes de llegar a algo que se suponía que se utilizaba para demostrar el teorema de Pitágoras, pero que no era una herramienta que se pudiera manejar legalmente. O sea, las Claro, herramientas se pueden manejar legalmente apenas se define. cuando las definimos rigurosamente. Claro. Antes no.
¿verdad? Entonces, él hizo una maroma muy interesante allí con congruencia de triángulos para resolver el problema el problema teórico que le habían dejado los pitagóricos, pero utilizó la misma demostración pitagórica. O sea, este cuadrado es igual a este rectangulito, este cuadrado es igual a este rectangulito. Hermoso, hermoso. Sí. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos No, despedimos. sí, tiene levantada la mano el profesor ¿Quién, Mejías. quién? Es que no veo. A Ya. ver. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Quién me habla? Fernando. A ver. Fernando Mejías. Sí. Ok, Fernando, te oigo. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Yo leí alguna vez en un libro de historia de la matemática que efectivamente la demostración de Euclides no es de Pitágoras, ¿no? Y la demostración, la que usted presentó al final, que efectivamente es china. Ajá. Y de Pitágoras presentan otra que tampoco es la que usted presentó de Pitágoras, ¿no? O sea, ni siquiera usa la noción de proporción en ninguna parte. Hace algo así como toma el triángulo rectángulo, hace 4 copias y los junta por los ángulos no rectos, ¿sí? Ujú. Todos Ajá. los 4, de tal manera que forma un cuadrado cuyo lado es la hipotenusa del triángulo original, ¿sí? Y en el centro queda un cuadradito vacío. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Y después cómo con no. esos traslada los dos de los triángulos haciendo una figura con forma de L que se puede descomponer en 2 cuadrados. O sea, de tal manera que lo que usa es solamente la invariancia del área por traslaciones y la aditividad, pues, que si yo tengo 2 figuras Claro. disjuntas y el área de la unión es la suma de las 2 áreas. ¿No te acuerdas del libro donde viste eso? El libro es El ascenso del hombre. O sea, realmente es un libro de historia de la cultura, pero tiene un capítulo de historia de las matemáticas. Yo le voy a pasar la referencia. Se la paso por correo electrónico. Por favor. Y Sí. si puedes pasarme un scan de las páginas donde está la demostración, porque esa demostración, yo, en el rompecabezas que yo les dije que armé, está justamente eso que tú dices, pues los 4 triangulitos ordenados por los ángulos agudos, forman un triángulo, un cuadradito pequeño que deja un cuadradito adentro y ahí se mete ese cuadradito que queda como un rombo allí, ¿verdad? Exacto. Ajá. Eso. Y entonces uno allí hace un poquito de álgebra, pero los griegos no hicieron álgebra, ¿no? Entonces tú me estás diciendo que alguien separó la figura y Sí, luego la volvió a juntar. Lo que yo estoy diciendo, pues esa visión del rompecabezas, pues, del mal sí, rompecabezas. es básicamente eso, ¿no? Y lo Bueno, otro, pues, que decían con respecto al sacrificio del buey, ¿no? Que efectivamente no fue para comérselo, sino es como decir, gastas algo valioso para satisfacer a los dioses por la inspiración, porque digamos, la opinión que está allí es que Pitágoras, aunque no sea el descubridor original del teorema, sí, en el sentido de que los chinos y quizás algunos árabes lo conocían antes, él sí fue de su propia inspiración, digamos, o sea, que él lo produjo sin tener conocimiento previo de que alguien más lo había hecho. O sea, que en ese es bueno, es la opinión del autor en no, este claro, caso, claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que eso es como todo lo que está relacionado con el pitagorismo tiene un componente de conflicto, tiene un componente Claro, de disputa, tiene un componente, fíjate, la frase todo es número, hace unos días leí un artículo que critica que esa frase sea pitagórica. Y yo toda mi vida he estado, todo el tiempo desde que estoy estudiando historia de la matemática, la frase todo es número es pitagórica. ¿Ves? sí. Entonces, claro, todas esas cosas, y además el pitagorismo no dejó obra escrita. O sea, todo lo que se sabe del pitagorismo es posterior. O sea, y además algunos biógrafos de Pitágoras son posteriores a Cristo. Imagínate, entonces, y Pitágoras es de 5 siglos antes de Cristo. Entonces, es todo todas esas cosas están envueltas en la bruma de la disputa, en la discusión, claro está. Pero evidentemente la impronta del pitagorismo está ahí, pues.
Claro, sí, la tradición pitagórica de alguna manera marcó Claro. la matemática. Pitagórica está allí y toda la matemática griega fue pitagórica y la matemática europea de la Edad Media fue pitagórica. La matemática empezó a dejar de ser pitagórica en lo que se descubre el álgebra. En lo que se descubre el álgebra y en lo que se empieza a trabajar con las cifras arábigas, que da lugar a las investigaciones de Neper, que terminaron con los logaritmos, que llegaron hasta los logaritmos, y entonces empieza el gran trabajo algebraico al lado de los grandes cálculos de la navegación. Bueno, ese era el comentario. Muchas gracias. Gracias a Que- ti, Buenas tardes. Fernando. Gracias por la Los presentación. comentarios, sí,